Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este Fuera de Juego con espíritu navideño. Antes que se pongan a preparar todo el menú de la mesa de Navidad, acá les tenemos un platillo fantástico previo de un par de partidos de la Champions League y hablar de cuánto significa en realidad ser campeón de invierno en la Liga. Con eso comenzamos el Fuera de Juego de hoy. Qué gusto saludarle, Rodri, Barak, Ricardo Puch. Qué placer estar con ustedes en este día con la gran interrogante de cómo es que Ricardo Puch lo metieron a trabajar en un día como hoy. ¿De verdad? Para tirar por tierra todas estas creencias mal fundadas que hay alrededor de mi persona. Y la otra es que nadie se percató del memo que decía que hoy había que venir vestido medianamente navideño, ¿no? Rodri, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Mira, yo os digo una cosa, como es mi cumpleaños, vengo vestido de lo que más o menos puedo. Cumpleaños O sea que... viniste como quiera, Rodri hoy Fáez. Lo tengo estábamos licencias. esperando hasta el final, pero como adelantaste todo, acá te podemos empezar a cantar las mañanitas. Pero como no sabemos cantar, mejor bien. no lo hacemos. Felicidades, Rodri. Gracias, chicos, gracias. Bueno, y a toda la Rodri. gente que se deje un like, y que comenten aquí abajo también, que es importante. Y en todos estos años que llevas cumpliendo el 24 de diciembre, ¿no pudiste cambiarlo a una fecha en la que se eclipse menos tu cumpleaños? ¿Te refieres al trabajar o al cumpleaños? A todo, o sea, ¿qué manera de dejarte eclipsar por Sí, un de evento verdad que mayor? siempre quedaste bajo la sombra, ¿no? Me parece que hay un cumpleaños un poquitito más importante. Dejémoslo aquí por si acaso. No me vais a meter en un jardín. Escúchame, ¿cómo hacías? Pero está bien, en España mucho más los reyes y demás, pero ¿qué te caía en medio? ¿Te caían más regalos de cumple o regalos de Navidad? Digamos que caía un detallito, que eso es lo que al final agradecía a mi gente, a mi familia, pues te caía un detallito, al igual que otro detallito por Santa Claus o Papá Noel, y entonces como que hacían dos detallitos el mismo día, pero lo fuerte efectivamente venía el día 5 o 6 de enero, que son los Reyes en España, pero bueno, también os digo una cosa, mejor que estar con vosotros, no hay regalo como este. Escúchame, son fechas festivas y demás, tampoco es para andar mintiendo. Sí, Yo le cuento una, totalmente mi hermano, pero... el que está más cerca mío en la lista de la larga lista de hermanos que tengo, cumpleaños muy cerca de Navidad y siempre el árbol estaba más lleno de regalos para él que para mí, porque muy vivo metía todos los regalos como que financiaba el árbol de Navidad en función de sus regalos de cumpleaños, como que había una subvención, ¿no? Estaba subvencionada su Navidad por su cumple. Pero bueno, tú tienes un hermano por mes, Más o menos, ¿no? sí. No, hay cumpleaños, mi lista todas las mañanas es entre Te la pasa familia eso en mía, la familia de mi Thanksgiving, en esposa. Navidad, en Semana Santa, en el verano. Hay en cumpleaños todo, todos los meses, y no, si no todas las semanas hay cumpleaños. Entonces, el primer es hoy cumpleaños tal, y acotamos, ¿no? Al final la lista de cumpleaños no se hace más allá del grupo más cercano. Pero bueno, hoy es momento de meternos en hablar del fútbol que se juega en estas fechas, que por mucho que lo peleen, y no sé cuánto quieren pelearlo, pero la tradición no la van a mover. En Inglaterra se seguirá jugando al fútbol, porque es una linda tradición y no la van a cambiar. Inglaterra va a tener 3 partidos de acá hasta que comience el nuevo año 2026. E Inglaterra nos lleva ahora a pensar si la liga en realidad, Barak, no se ha convertido en algo que no debe sorprender a quien la sigue, en lo que regularmente es. Contrario a quien solo ve los titulares y de repente un partido aquí, un partido allá, la Premier League es regularmente una liga de 2 equipos. Debe sorprendernos que estén ahora solo City y Arsenal en condiciones de pelearlo. Sí, la realidad es que lo normal es que las ligas sean de 1 o de 2 en Inglaterra o en cualquier parte, ¿no? En España, muy de vez en cuando, el Atlético de Madrid la convierte en liga de 3 y eso es cuando no se baja del autobús antes de tiempo. En Italia estamos viviendo una era distinta, ¿no? Porque durante una década fue una liga de 1 donde nadie le hacía ni sombra a la Juventus. Y ahora si hay paridad en Italia es porque falta ese equipo que marque territorio, como en Alemania lo hace el Bayern Múnich, como en Francia lo hace el Paris Saint-Germain, como en Inglaterra lo viene haciendo el Manchester City, más otro equipo. Ha sido el Liverpool y ha sido el Arsenal, ¿no? Quienes han alternado y no han coincidido, salvo en algún momento en el que el Arsenal se bajó también pronto, hace un par de temporadas, los 3 a tope. Esa es una
realidad, pero en su momento eran Manchester United y Chelsea, ¿no? Durante muchos años los que realmente peleaban por la liga. Entonces, para todo el gasto que hay en la Premier League, sí entiendo tu punto, quizás podríamos pensar en una Premier League donde hubiera 3, 4, por lo menos a estas alturas del año, ya no hablamos de mayo, donde casi ineludiblemente van a quedar 2, ¿no? Pero a estas alturas del año que ya estén tan descolgados 2 equipos sobre el resto, hay que hablar del Aston Villa, hablaremos del Aston Villa, pero creo que la sensación general es que el Aston Villa está ahí de manera y no se va a estacionar. Circunstancial. No circunstancial, pero sí no va a ser permanente. Momentánea. Hay una palabra que de repente suele llevarse a la hora de Ricardo, a la hora de hablar de competitividad en las ligas, es paridad. Que paridad y que esto se pueda traducir a una liga pareja son conceptos totalmente diferentes. La paridad es la oportunidad que la liga le da a todos los equipos de acuerdo a su modelo de negocio, a su modelo comercial, de poder competir para ganar en una liga. Ahora, lo otro es que esta paridad se traduzca en una liga pareja. E Inglaterra no es una liga pareja. En Inglaterra, en los últimos 25 años hubo 6 campeones, uno es el Leicester, ¿no? Caso extraordinario y único en las 5 grandes ligas en Europa. ¿Es la Liga Premier una liga pareja de verdad? ¿O es simplemente un concepto que se ha venido construyendo quizás hasta erróneamente? Yo creo que es más un error. Saludos para todos. Yo creo que es más un error. Yo creo que es esto que nos han querido vender de una liga mucho más abierta que otras. No lo comparto. En los últimos 8 años, ya das tú el dato de los 25, en los últimos 8 años el título se lo han compartido solamente 2 equipos, ¿no? Eso ya nos indica claramente el dominio que empiezan a tener el City y el Liverpool alejado para esta temporada y ahora cediéndole ese lugar al Arsenal. Si es que el Arsenal, aunque se enoje Barak, es capaz de llegar hasta el final de la carrera todavía peleando eso. Da la sensación de que lo hará el equipo de Arteta, pero yo sigo teniendo mis dudas, ¿no? Ante la racha que ahora presume el City y el asedio que está teniendo el equipo de Guardiola sobre los Gunners. No lo creo, ¿no? O sea, yo creo que todas las ligas, depende dónde quieras ver ese nivel parejo para competir. Si lo quieres ver arriba en la pelea por el título, no lo es casi ninguna. Suelen ser casi todas de 2 equipos, cuando mucho algún tercero que se mete, como ya decía Barak, en esa discusión. En Inglaterra ese tercero no ha aparecido, recientemente no ha aparecido. Ha sido una conversación dominada solamente por 2 equipos en los últimos años. Después sí, oye, las clasificaciones a Europa, el drama de permanecer, ¿no? Entonces ahí sí encuentras un pool mucho más amplio de 6, 7 equipos peleando los puestos de Europa, de 4 o 5 peleando permanencias, y entonces en los niveles de cada uno sí hay este nivel mucho más parejo, pero eso lo tiene España también, y creo que España, y eso era uno de los puntos que yo siempre he dicho, el nivel del fútbol español o el grupo de segunda línea del fútbol español que compite por esos puestos europeos y que medio hace sombra y roba algún punto a los de arriba, me sigue pareciendo a mí en Europa el más fuerte de todos, y ahí están los resultados después en competiciones europeas que tendrían que ser los parámetros para realmente medir. No en esta temporada, ¿no? Para no dejar a Rodri sin hablar tanto tiempo, quiero regresar a esto cuando acabe Rodri, porque no estoy de acuerdo. Anótalo entonces, por favor, Barak, para que no se nos olvide. Tiempo para que Barak hable después de la palabra de Rodri. Y no sé si este tema a Barak le va a abrir espacio para pensar en otra historia que después la podés elaborar o no. Pero ¿cuál tendría que ser, Rodri, el estudio? Y no tengo respuesta para ello. ¿Cuál tendría que ser el estudio a hacer para definir paridad o para definir la condición de equilibrio competitivo en una liga? Entendido esto como traducción a ello, una liga pareja. ¿Qué tendría que tener una liga para que nosotros la consideremos como una liga pareja? Yo hice un estudio, por ejemplo, hace un par de temporadas, antes de la pandemia incluso, para considerar una liga pareja, la distancia que hay entre primero y sexto puesto, la distancia que hay entre esos primeros 6 puestos de la tabla, en promedio durante muchas temporadas. Y la liga más pareja de las 5 grandes ligas de Europa ni siquiera le hemos mencionado acá. Yo es que, a ver, creo que, y estoy un poco en la línea, por lo cual, Barak, vete preparándote, que estoy un poco en la línea de Ricardo. Por eso dejé que te haga la pared, sí.
Efectivamente. Yo creo, para mí la Premier es una liga muy entretenida. Es una liga que tiene los números, es decir, tiene los seguidores, tiene los millones, tiene la inversión, pero para que sea pareja de verdad creo que están en ese momento en el que ya desde hace años necesitan una gestión del talento importante, porque tienen talento, tienen grandes jugadores, tienen, están pescando muchísimo en España a nivel de futbolistas y a nivel de profesionales, y precisamente con esta última parte es donde creo que está el debe en los últimos 15, 20 años de Inglaterra, que están en ese proceso de intentar arreglarlo, porque insisto, que luego de repente a un Sevilla o a un Villarreal o a un Atlético de Madrid le ficha cualquier medianía de la Premier un jugador, sí, porque tienen dinero, porque tienen millones y porque quieren invertir, pero luego a la hora de gestionar ven los resultados, y creo que al final no deja de ser una liga en la que el Liverpool, el Manchester City, de vez en cuando el Arsenal se asoman ahí, pero que para mí no es pareja, porque estoy con vosotros, ¿no? Que es una liga de 2,5, vamos a decir, pero hay una casualidad que en el tema de la gestión creo que es digna de mención, y es que Manchester City, Pep Guardiola, Mikel Arteta con el Arsenal y Unai Emery con el Aston Villa. Ahí está, y es que es lo que está intentando, o hacia donde está intentando virar la Premier, porque ante la, no voy a decir inutilidad, pero poca capacidad que están teniendo los ingleses a la hora de gestionar ese talento, tienen que pescar fuera, como ya hizo el Arsenal con Wenger en su día, y creo que hacia ahí debería de ir enfocado un poco la igualdad, porque todos están gastando mucho dinero. Manchester United, Chelsea, Tottenham, Liverpool, todos están gastando muchísimo dinero, Rodri, muchísimos millones. ¿Quiénes mejoran en la Premier League? No, gestión, ¿quiénes mejoran? Recientemente, ¿qué jugadores de estos grandes que llegan de afuera mejoran en la Premier League? No lo cuestiono, nada más invito a pensar, ¿qué jugador ha llegado de una liga de fuera a la Premier League a crecer, a hacer mucho más? Es que yo te diría, muchos. Yo te diría Haaland. No, bueno, más. Depende de qué liga, ¿no? O sea, si hablas de una liga, no sé, que salte muchos, claro, pero pensando en esta temporada. No, o sea, que llegaron estas temporadas últimas. Y que han sido más de lo que eran cuando llegaron. Bueno, ha faltado mucho en esta temporada puntualmente, ese es el ejemplo claro para... Sí. Después nada, podemos pensar muchos futbolistas que dos interpretaciones, que la Premier League no mejora jugadores o que tiene un nivel tan elevado que aquellos jugadores que brillan en otros lados les cuesta más trabajo en la Premier League. Sí, bastante. Yo creo esta temporada, Rasmus Hjolmund, sí, pero que luego en Europa tampoco brillan, Barak. De acuerdo. A ver, hay dos temas. Estamos de acuerdo que Inglaterra gasta muchísimo y que los resultados no justifican tanto gasto. Cuando ves lo que gasta Inglaterra y lo comparas como liga con lo que gasta, o al contrario, con lo que pierde España, con lo que gasta y muy poquito Italia, con lo que pierde Alemania, es que lo natural sería que, y afortunadamente no pasa, que en la tabla de la Champions League comparan el top 8 los 5 ingleses. Es injustificable que no estén ahí, ¿no? Y no es algo puntual, es algo que pero eso no podrá ser también efecto de lo compleja que es complejo que para ellos es competir en la liga y después llegar. También, sí. Cuando decía que estaba de acuerdo con la clase media de Ricardo, es cuando comparas la liga española con la liga inglesa, tú sabes que por mal que estén Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona, que además están en permanente crisis, por lo menos nos oyes hablar a nosotros y a los medios y siempre están mal. Siempre están mal Barça, Madrid, Atlético de Madrid, o como mínimo dos de ellos. Y sin embargo su estatus de estar en el 1, en el 2, en el 3, o en el 1, 3 y 2, o en el 2, 3, 1, en el top 3, no se altera nunca. Lo alteró el Girona un año excepcionalmente metiéndose en tercer lugar, ¿no? En Inglaterra, si le pasa eso al Manchester United o al Tottenham Hotspur, no es que acaben fuera del top 3 o del top 5 o del top 6. Caen al 14 o al 15. Sí, bueno, pero es que hablaste del United o del Tottenham, ¿no? Bueno, son equipos que están... Sí, pero mira la temporada que de gastan Liverpool, lo que no gastan ninguno de los demás. Mira la temporada este año de Liverpool y el Liverpool ya es quinto. 10 puntos por detrás del Arsenal. Aquí, bueno, del Arsenal. Yo no estoy diciendo que a Liverpool le vale ya alcanzar para ser campeón de liga, seguramente no, pero sí estoy diciendo que a Liverpool muy probablemente le vaya a alcanzar para arrebatarle, por ejemplo, al Aston Villa, la plaza. Porque le está pasando algo que le pasó al Manchester City la temporada pasada. Empezó muy bien en cuanto a resultados. Después, esos resultados que fueron circunstanciales cayeron por su propio peso porque el juego no era bueno y cayó en una crisis de resultados como el City la temporada pasada. Y ahora seguramente va a cerrar
de manera decente para acabar como el City. Vamos a decente. quedar, Rodri, encaminados sí a tuvo una un lapso carrera en la que... muy claro de temporada de 2 meses de malos resultados, pero eso Vamos es a terminar, Rodri, en una carrera en la que los partidos que veamos fin de semana tras fin de semana serán todos aquellos que afectan a City o Arsenal. Eso es, creo que, una gran determinante del por qué la liga va a terminar siendo de 2. Que los partidos que nos van a interesar son aquellos que van a involucrar a City o Arsenal en esa carrera. Sí, es que estoy de acuerdo, Fernando, porque al final yo entiendo que haya seguramente una ansia popular por intentar meter cuantos más equipos hay mejor, pero el Manchester United ya ves dónde está. El Aston Villa, que hablaremos de él, por supuesto, creo que es circunstancial lo que está haciendo y gracias seguramente a la racha de los últimos partidos que ha sido tremendo, pero es que no pueden, o sea, porque no hay fondo de armario suficiente como para competir por parte de Unai Emery con la plantilla que tiene Mikel Arteta o la que pueda tener Pep Guardiola. Y el Liverpool este año, que el año pasado me pareció de largo el mejor equipo de Inglaterra y justo ganador de la Premier, vemos cómo está esta temporada, que yo creo que el Liverpool irá a más, pero es que está muy lejos, ¿no? Entonces yo creo que sí, que es una liga de 2 y que así ha sido en los últimos años. Cuando el Manchester City estaba ganando, dominando año tras año, siempre estaba luchando contra el Liverpool y a veces contra el Arsenal, pero llegaba el último tercio de temporada y los de Arteta bajaban. Entonces por eso yo creo que sí, que estamos encaminados a ver esa dualidad. Y que tampoco me parece que sea mala, porque yo creo que la Premier es una liga muy entretenida, pero hay que ponderar un poco que el nivel de inversión, de millones, de dinero que están invirtiendo en sus plantillas con los resultados, creo que es deficiente, ¿no? El pensar en el... no sé, algunas veces te he escuchado, verás que muchas de las cosas se dan porque otros fallan. El Arsenal, sin embargo, está ahí, ahora su mérito tiene, evidentemente, por lo que ha venido haciendo y construyendo en los últimos 5 años. Ahora tiene este Arsenal suficiente como para poder pelear y evitar la debacle que se dio, por ejemplo, hace 2 temporadas, cuando tenía hasta 8 puntos de ventaja entrando al mes de abril y terminó en mayo sucumbiendo, o 2 temporadas más atrás, que a esta altura era líder y le pasó el rush de partidos justo en estas fechas, los de Boxing Day y fin de año, y terminó entrando a enero ya viendo desde atrás la tabla. Sí, a ver, si tener más que nadie se puede considerar como suficiente, entonces el Arsenal tiene suficiente porque tiene más que nadie, tiene más experiencia que nadie en cuanto a aprender de los errores, tiene más profundidad que nadie en cuanto a que en otras temporadas, más allá que hay un factor anímico que puede predisponer al Arsenal y que podría repetir su historia, porque lo hemos visto muchas veces y no podemos alejar ese factor anímico, pero ese no se puede analizar, se puede intuir, pero no analizar porque no está sustentado en una realidad futbolística por la que atraviesa ahora el Arsenal. ¿Qué pasó en otros años, más allá del factor anímico y del vértigo que le dio en las últimas jornadas, que dependía mucho de ciertos jugadores, ¿no? En ese primer Arsenal que lideró y que venía de no clasificarse ni a Champions League durante 3 años y que aspiraba a lo mucho quedar en top 4 y que de repente hizo una primera vuelta sensacional y luego se cayó. Ese Arsenal muy criticado de manera injusta porque su objetivo era quedar entre los 4 primeros y acabó siendo casi campeón. A ese Arsenal dependía mucho de William Saliba. Cuando se lesionó Saliba, el que entró en lugar de él, Holding, no bajaba un escalón, sino 3 escalones. Sin hablar de toda la historia de decepciones del Arsenal recientes, la última temporada, Bukayo Saka y Odegaard no tenían reemplazo. Ahora, no solamente no lo tienen, sino que hasta te preguntas a veces si Odegaard debería ser titular en este equipo cuando Eberechi sí lo hace tan bien cuando está en su lugar. Entre Saka y Madueke no hay debate, pero vaya que cuando juega Madueke tampoco se le extraña a Saka. Entonces esa es la gran diferencia. ¿Para vos tiene suficiente entonces? Además de la experiencia, del conocer qué es estar ahí y saber ahora quizá evitar todo aquello que les bajó de la tabla. Más que suficiente para mí. Bueno, y luego de eso es cuánto tiene quienes les persiguen, ¿no? Cuánto tiene por ahora el Manchester City con las bajas y ausencias que tiene para la Copa Africana. Marmoush, vaya golazo que terminó clavando para el empate transitorio de Egipto, que después terminó ganándolo con gol de Mohamed Salah. Ausencia importante, sí, para un City al que no le sobra mucho, Ricardo.
No, no le sobra mucho, pero le alcanza igualmente para hilar, son 6, ¿no? Victorias consecutivas ahora con la clasificación también a semifinales de Carabao Cup, para ponerle esta presión al Arsenal, para condicionar al Arsenal. Lo hizo este último fin de semana ganando su partido un día antes y obligando, y empieza a hacer esto el City, ¿no? O sea, hablábamos, la temporada fue hace 2, ¿no? Cuando el Madrid era quien perseguía al Girona, decíamos, es que va a ser muy difícil que el Girona mantenga la carrera cuando el que te persigue es el Madrid, muy acostumbrado a este escenario, ¿no? De llegar a un momento de partido en el que sabe que no falla y que no falla al final del día. Y a mí la sensación que me está dando ahora la Premier es esta, que el City persiguiendo al Arsenal, como está este City, sin tocar techo, porque creo que está lejísimos de eso. No sé si lo va a alcanzar en algún momento. Habrá que ver que termine la Copa Africana, que recupere futbolistas, pero como está este City, me parece que ya condiciona y bastante al Arsenal, con la experiencia que tiene, con esto que hablamos siempre, porque también importa el ADN, el saber ganar, la confianza que te da haber remontado, haber estado en estos escenarios, haber recorrido estos caminos y haber ganado al final del día, porque el Arsenal los ha recorrido un montón de veces, pero se ha tropezado en todos. Y entonces yo no sé eso qué tan fácil es quitártelo de la cabeza para uno y luego la confianza que te da de decir voy ahí porque al final lo voy a pasar, ¿sabes? Porque mi velocidad crucero, pum, en automático y lo paso porque lo paso. A mí esa sensación, hoy me podré equivocar, hoy para despedir el año, la sensación es que el City seguirá y va a terminar pasando al Arsenal, creo yo. Porque sí, no le sobra nada, pero tampoco es que el City sea el Leicester de en su momento, ¿no? El City seguro es un plantel extraordinario con el mejor gestor que hay hoy en el mundo para potenciar después futbolistas. Lindo puente para pasar ahora al equipo de Unai Emery, Rodri, un Aston Villa que puede convertirse en la cenicienta de este torneo. Es el único que está medianamente cerca después de la fecha disputada, 17 jornadas ya de Premier League. Ahora, de nuevo, caemos en esto. Es una historia de cenicienta, nada más. Es una linda historia para meterse entrar e incomodar a equipos que están regularmente acostumbrados a estar allá arriba, o tiene con qué sostenerse un equipo que liderado por Emiliano Martínez en el arco, con Buendía arriba, Rogers, en fin, Pau Torres, que ha regresado, ¿puede este equipo continuar esta marcha inquietante para los grandes? Yo creo que no, Fernando, yo creo que no, porque hemos visto esta temporada un equipo que sí, en los últimos partidos, este último mes y medio ha sido espectacular, de largo el mejor equipo a nivel de resultados, casi os diría, un punto nada más, Rodri, ligas de Europa. Un punto estadístico. Si le quitamos las primeras 5 fechas al Aston Villa y solo tomamos en cuenta las últimas 12 jornadas, o sea, ese arranque de 3 puntos en los primeros 5 partidos, Aston Villa sería líder de las últimas 12 fechas para acá. Sí, estoy de acuerdo. El problema que tiene es ese debe de las primeras 5 jornadas, que es lo de siempre, ¿no? Yo recuerdo incluso en esa última semana antes de la primera victoria que tiene el Aston Villa, recuerdo estar con uno de los asistentes de Unai Emery en el avión de vuelta para España, y el propio asistente me dijo que estaban... O sea, y creo que además dio una reflexión muy importante, ¿no? Que ni tanto ahora ni tan poco antes, que es lo que creo que hay que quedarse, ¿no? En ese gris entre tanto blanco y negro. Porque ellos mismos eran conscientes de que hay muy buen equipo, ya se demostró en los últimos 2-3 años, pero no tanto como para luchar con un Arsenal, con un Manchester City, porque creo que pueden aguantar en el top 5 hasta el final de la temporada luchando, porque encima es un año propicio, ni el Tottenham está bien, el United también muy irregular, Liverpool ya estamos viendo, y creo que se pueden mantener para acceder a la Champions, pero es que lo veo casi imposible que puedan luchar de tú a tú, porque estamos hablando de que al Arsenal le falta todavía, a nivel mental o a nivel táctico, el City está en ese proceso de recuperación de sensaciones desde hace 3 años casi, pues imaginaos al Aston Villa, ¿no? Y creo que es una buena noticia, pero me da que no es suficiente para... Barak es hasta ahora de nuevo, tomando palabras de Rodri, una buena noticia nada más, que a nadie tendría que llevar a pensar que es una sentencia definitiva que el Aston Villa se mete en la carrera. No, yo creo que es una confirmación de que hay que tomar en cuenta al Aston Villa, por lo menos de aquí a un rato, mientras esté ahí Unai, como uno de aquellos equipos que aspiran a jugar la Champions League todos los años. Si hay que separar entre ganar la Premier League, que hemos hablado ya bastante de eso, que eso está muy reducido, a jugar la Champions League en una liga como la Premier League,
Y al Aston Villa hacía décadas que no le tocaba esa pelea. Y ahora no es algo que está ocurriendo este año. Hace 2 años, el Aston Villa se metió a la Champions League. Eso fue una gran sorpresa. El año anterior no se metió en la última jornada, en la tormenta perfecta, arbitraje, error del Dibu, etcétera. Chelsea cerró bien y le quitó un puesto que también tenía en la Champions League. Y por eso no está jugando ahora mismo la Champions League, pero es el máximo candidato a ganar la Europa League. Que no está mal para un equipo que hace tanto no abre sus vitrinas como es el Aston Villa. Entonces, sí hay que separar los dos análisis. Es un equipo muy sólido, es un equipo que... Ahí está la paradoja. ¿Qué necesitaría para estar al nivel de los que realmente aspiran a ganar la Premier League? Mejores jugadores, mayor cantidad de mejores futbolistas. ¿Y qué haría Unai Emery con ellos? ¿No? Porque Unai es el técnico ideal para equipos como el Aston Villa. Saca lo mejor de ciertos jugadores, los lleva a otro nivel. Ahí quiero que es el mejor ejemplo. Profundices un poco. ¿Por qué ciertos jugadores? ¿Y por qué un el equipo historial como el Aston Villa? de Unai, como todos tenemos claro, te indica que en ciertos planteles donde los jugadores están dispuestos a aprender, donde sienten que no lo aprendieron ya todo, es decir, todo lo que ha dirigido Sevilla, Villarreal, Valencia, todo lo que no ha sido Arsenal y Paris Saint-Germain, le ha ido extraordinariamente, ¿no? Cuando ha dirigido a jugadores consagrados, inclusive en el Aston Villa, pues, ¿cómo le fue a Jadon Sancho? ¿Cómo le está yendo a Jadon Sancho? ¿Cómo le fue a Rashford? ¿Cómo le fue a Marco Asensio? ¿No? Realmente, la paradoja del Aston Villa es que tiene al técnico ideal para el plantel que ahora mismo tiene. Porque si el Aston Villa empieza a traer figuras, o Rodgers se convierte, que ya lo es, o sea, en el momento en que Rodgers se quede en el Aston Villa, en lugar de irse a un equipo que muy pronto se irá de mayores aspiraciones, seguramente los antecedentes de Unai Emery nos invitan a pensar que no es el técnico propicio para convencer a futbolistas que sienten que ya lo saben todo. Arsenal es el ejemplo, lo dijiste antes. ¿Por qué? No sé, se lo pregunto ahora, Arsenal, Ricardo. porque es un equipo lleno de figuras. ¿Por qué Mikel Arteta, la misma comparado condición? Comparado con Villarreal, comparado con Valencia, comparado con Aston Villa, es un equipo de futbolistas que si no lo ganaron en el Arsenal, si son jugadores que llegaron por millones al equipo y que se sienten figuras. No necesariamente que lo ganaron todo, simplemente que son figuras y que el Aston Villa ahora mismo tiene a un Dibu Martínez, que es campeón del mundo, que lo ha ganado todo, pero es portero y es, creo que, un análisis distinto. Y los demás son futbolistas parecidos, dentro de su contexto, a lo que tuvo Unai en el Valencia, en el Sevilla, en el Villarreal, que han sido sus mejores Esto abre historias. para otro tema, ¿no, Ricardo? No vamos a profundizar mucho en ello, pero es tan vigente ahora, hay técnicos para ciertos jugadores. Y las condicionantes de esos equipos marcan el modelo de gestión de los entrenadores. Digo condicionantes, que el Aston Villa no está obligado a nada más que quedarse en la Premier League si lo vemos como obligación. Luego de esto es pelear por todos los premios, y no voy a llamar pequeños premios, a la Conference, la Europa, la Champions. Ya ni hablemos del título, evidentemente que están en disputa, pero no descender es uno de los primeros argumentos que tiene que tener el modelo de gestión de la temporada del Aston Villa en cualquier temporada. Sí, a ver, yo lo que creía, la más fácil es pensar que en los equipos que pelean títulos necesitas técnicos que hayan ganado títulos para que el futbolista se convenza de que ha llegado alguien que se sabe el camino y que los puede hacer ganar. No sé si esa podría ser la explicación de cuando Emery ha ido a dirigir a equipos como Arsenal y como el Paris Saint-Germain. Si bien tenía las Europa League que había conseguido y tal, no había ganado en escenarios de ligas como para que a lo mejor el futbolista crea un poco. Ha habido técnicos muy ganadores que luego igual no han ganado en estos equipos. Ancelotti, el ejemplo más claro, creería, en el Paris Saint-Germain, ¿no? Tal vez, pero a lo mejor pensaría en eso. Me llama la atención la seguridad con la que Barak dice que el Aston Villa, bueno, no dijo va a ganar la Europa League, pero dijo que es el máximo candidato a ganar la Europa League. Y si pierde con el Lyon, que hoy es el líder, o si el Betis, para volver a poner en el escenario el tema de España e Inglaterra, si el Betis, que para mí posibilidades también tiene, y por juego habría que reconocer al equipo de Pellegrini como con muchas posibilidades, invicto hasta ahora en el campeonato en 6 jornadas de Europa, si el Betis le gana al Aston Villa, ¿qué vamos a decir de esta clase media del fútbol español que una vez más planta cara ante los ingleses y los supera? Si el Betis le gana al Aston Villa y acaba ganando la Europa League, tan abiertamente decantado para... No lo veo tan abiertamente decantado para el Aston Villa, sinceramente.
pues es que no es que esté decantado, pero sí es que es el mejor equipo en la Europa League. Después que eso se transforme en que acabe siendo campeón es distinto. Pero ahí creo que es difícil de debatir que el Aston Villa es el mejor equipo de la Europa League por nivel de juego, por futbolistas, por inercia en los últimos 3 años. Va a mejorar el Lyon con Hendrik. No sé si no me escucharon o se quedaron sin palabras. Las dos cosas. Pensando, lo estaba asimilando. No sé. Bueno, Mariano la rompió como nunca volvió a romperla como en el nunca Lyon. más volvió a jugar, sí, la verdad. Mariano, un caso de estudio. Lo último sobre esto, y creo que es desviándonos, no ligera, bastante del tema del Aston Villa, cuando hablaba, pero no de lo que veníamos conversando, lo que decía Ricardo en el arranque. Rodri, para ganar títulos tenés que tener un técnico que haya ganado títulos. Y llevo a pensar esto, y no es un punto de comparación, sino simplemente es caer en una efeméride, si quieren, un recuerdo, para que no pase el olvido y que se mantenga, creo que tan vigente ahora como 9 años atrás. Claudio Ranieri, su único título en primera división fue con el Leicester. Sí, es que yo creo, como contabais ahora mismo, que hay entrenadores para gestionar grandísimos equipos como el City, el United, el Madrid, el Barça, y luego hay otros que seguramente incluso sean mejores a nivel táctico, pero que no están hechos para ese tipo de líderes, ¿no? Y es donde yo encajo a Unai Emery con el mayor de los respetos y con la mayor de las admiraciones, porque creo que lo que ha hecho en su trayectoria es tremendo, desde que entrenaba al Lorca, ¿no? En segunda división en España. Y siendo un muy buen entrenador, porque creo que es de lo mejor que se puede ver en el plantel, yo lo asemejo mucho a Marcelino García Toral en España, ¿no? Que igual no tienen la gran suerte, a pesar de que sí que la ha tenido Unai Emery de poder tener la prueba del Paris Saint-Germain, pero no van a poder nunca agarrar un equipo de estos, primero porque se les ve más como un perfil de entrenadores que sacan el 150% de los jugadores de seguramente segunda línea, pero que seguramente no estén preparados para eso. El propio Emery lo demostró en el Paris Saint-Germain, ¿no? No sé si es credibilidad en el discurso, porque credibilidad táctica tiene muchísima, pero a mí me da la sensación de que es un entrenador que nunca va a entrenar a un Madrid, a un Barça, a un Manchester City o similares, porque me da la sensación de que después de no aprovechar su estadía en el Paris Saint-Germain ya se le ha pasado un poco esa opción. Ahora te pones a pensar, es lo que sería del Villarreal de haber podido aguantar a Unai Emery, porque pagaron la cláusula de rescisión, y que ese plantel aguantara además las figuras que se le fueron en los últimos años. Por eso también para destacar lo que hace Marcelino. Ricardo. Valverde y Setién, por ejemplo. Valverde ganó ligas, ¿no? Importantísimas y tal, pero lo que acumuló en Europa Valverde, y piensas si Valverde realmente era el técnico que al Barça lo podía llevar en Europa al nivel al que quería llevar al Barça, ya por no hablar de Setién, ¿no? Que llegaba con un montón de credenciales. Bueno, la historia de Roma y Liverpool en temporada seguida. Por supuesto, esas son las que lo condenan. Y pensarías, si a estos perfiles de entrenadores ganadores, les hubiera pasado lo que le pasó a Ernesto Valverde 2 años seguidos en Europa. ¿No? Puedes incluir a Tata Martino, vamos a cerrar, que ganó lo suyo también en Sudamérica, pero creo que también cabe. Ha crecido mucho en estos días, claro. Y vale muchísimo también el cuestionarnos si el fútbol no está cambiando, no ha dado ya un giro, porque creo que ya se encaminó hacia ese rumbo, a ser un equipo, a ser un fútbol de clubes, sobre todo controlados por los jugadores. El fútbol es de futbolistas, y esto yo lo voy a sostener por siempre, pero en estos días es cuando mucho más se ha cuestionado si en realidad el peso del entrenador tiene todavía tanto aprecio del fútbol, de parte del futbolista. Barak. Gracias. Sí, estamos en una época en la que lo puedes percibir, aunque ahora hay cámaras en todos lados, incluso yo creo que al contrario, ¿no? Debería inhibir la reacción y la licencia que cada vez se toman más jugadores claro, nunca en la historia del fútbol, y eso es el debate siempre, ¿se enojó porque lo sacaron o se enojó porque es ambicioso y porque quería seguir en la cancha o se enojó porque tuvo un mal partido? Pero nunca como ahora vemos o vimos tan repetidas esos exabruptos de los futbolistas que muchos de ellos ni siquiera le han ganado a nadie y censuran la decisión de un entrenador que además ahora tiene la libertad, o debería tener la libertad y no estar condicionado por los que están jugando, de hacer más cambios que históricamente, ¿no? Que cada vez hay más cambios en la historia del fútbol. Antes no había, luego hubo 1, luego 2, luego 3, ahora hay 5. Pero en esos momentos te das cuenta, creo que claramente, de
de que más que una moda, ¿no? Eso de quejarte porque el entrenador te reemplazó, sí, hay una paradoja que cada vez es más grande, siempre ha existido, pero los jugadores cobran más dinero que el entrenador. Los jugadores llegan en mejor coche que el entrenador. Los jugadores, por lo general, y no digo que sea una regla absoluta, pero por lo general sí tienen un estatus mayor de celebridad y de importancia para el equipo que el entrenador, porque además el entrenador también, por definición, llega para irse, no permanece. El futbolista, si bien se mueve de un equipo a otro, no se va a ir a mitad de temporada como si un entrenador. Es para conversarlo en otro momento también. El peso del entrenador hoy día en la realidad del ecosistema que conforman o construyen los equipos de fútbol. Tienen vigencia, evidentemente, tienen validez, claro que sí, pero la relación ha cambiado brutalmente y creo que lo veníamos tocando, uno de los ejemplos que todavía sostiene que la relación jerárquica al menos da frutos por su forma tradicional de llevarse es el del Aston Villa de Emery. Pasamos ahora al fútbol de España. Hemos tocado de a poco y medianamente en aperitivos, si se quiere, temas del fútbol de España. Ahora el campeonato de invierno que acaba de conseguir el Fútbol Club Barcelona, que en ningún momento les obligará a entrar en una construcción de una nueva vitrina para colocar un trofeo que es totalmente honorífico, aunque si fuera por gastar plata, seguro también Laporta se inventa una forma de construir una vitrina para los trofeos de invierno. Su valor tienen y su importancia revisten en el camino de una temporada. Lo ha logrado el Barcelona ahora, su 27º título, ha sido campeón de invierno en 13 de las últimas 16 temporadas. Ser campeón de invierno significa en un 60% de los casos ser campeón al final de la campaña, pero en las últimas 10 temporadas, 3 de ellos lo han perdido. El Atlético de Madrid recientemente, el Real Madrid en 2 ocasiones, una ante el Atlético de Madrid. ¿Cuánta importancia reviste el título honorífico, reiteramos, de invierno, Rodri, para un equipo como el Barcelona puntualmente? Para mí es un título de tranquilidad, básicamente, y más teniendo en cuenta la irregularidad que ha tenido este año el equipo de Hansi Flick, ¿no? Por el hecho de no haber encontrado hasta seguramente los últimos 3-4 partidos unas sensaciones mejores, que no a nivel de resultados, que creo que eso se ha mejorado respecto a la temporada pasada, ahí están los números, pero sí a nivel de sensaciones, ¿no? Yo creo que este torneo de invierno, o este campeonato de invierno, pues le viene bien al Barça, sobre todo para estar tranquilos en Navidades y también para afrontar con más garantías lo que viene, ya no en esa siguiente fecha de Liga, sino también la Supercopa de España que se va a jugar en Arabia, ¿no? Porque eso yo creo que es clave para dar un puñetazo encima de la mesa y ver si confirma o no el equipo culé las buenas sensaciones de este último mes y medio, ¿no? Que de momento está demostrando que ha sido más regular o más constante que el Real Madrid, ahí está por méritos propios y el tema sobre todo es que estando como está el Real Madrid, por lo que además me cuentan desde el vestuario culé, creen que la Supercopa de España en Arabia Saudí puede ser el punto de inflexión para hacerle muchísimo daño al Real Madrid, ya no solo a nivel de puntaje o de títulos, sea lo que sea en la última fecha de Liga, sino también para intentar, pues eso, desestabilizar aún más y que cada uno elija lo que quiera en esta aventura madridista, pues el destino de Xabi Alonso. Barak, un título que, de nuevo, no suma absolutamente nada, más que quizás responsabilidad. La temporada pasada lo ganaba el Atlético, por ejemplo. El Atlético era el equipo con más puntos al cierre de la primera vuelta. Y, bueno, pasó lo que pasó. Segunda temporada, gran remontada del equipo de Flick. ¿Son impulsos anímicos los que van ganando los equipos el camino de la campaña hasta el final de la temporada, cuando en realidad es mayo lo que importa? Sí, porque tendemos a pensar que el juego, porque además es lo obvio y es lo que suele pasar, el juego es el que te lleva al resultado. Pero muchas veces es en dirección contraria, ¿no? El resultado positivo te va acondicionando anímicamente para ir mejorando y consolidando un proyecto. En las derrotas es muy difícil consolidarte, ¿no? Porque empiezan las dudas y las ganas de cambiar, aunque haya sido una derrota circunstancial, algo tienes que cambiar para no perder. Muchas veces ganas y jugaste horrible y de todas formas, pues anímicamente vas haciendo cambios tácticos, pero anímicamente el equipo está fuerte porque acaba de ganar. Y eso claramente es benéfico y hay equipos para todo. Acabamos de hablar del Arsenal, que ser líder puede ser o es una presión, algo que preferiría seguro llegar como segundo, ¿no? Hay otros equipos como el Barça
que más allá que todo el mundo tiene historias de descalabros, es un equipo habituado a ser rey en la primera vuelta y mantener su estatus en la segunda vuelta. Pero sí, esto es un síntoma de un Barça que ha logrado, a pesar de todo, consolidar una idea que viene desde el primer día con Hansi Flick, que esa segunda temporada, no olvidemos, porque esto va cada 2 semanas cambiando, ¿no? La sensación ahora, y no solamente anímicamente en los futbolistas, sino hasta en los medios, y nosotros mismos, parece que nuestro juicio sobre los equipos en general cambia demasiado en solamente 2 semanas, y el Barça sigue teniendo una realidad que va a ser inmutable por lo menos de aquí a la Supercopa. Cada vez que se ha enfrentado a un equipo de jerarquía, de peso, de buenos jugadores, no ha competido. No solo no ha perdido, que insisto en eso, que es un detalle que puede ser, la pelota entró, no entró, pegó en el poste, fuera de juego, no. El Barça contra el Real Madrid en Liga, el Barça contra el Chelsea, el Barça contra lo que presentó el Paris Saint-Germain como visitante, que un Paris Saint-Germain muy golpeado, el Barça no compitió. Entonces, podremos sacar conclusiones de estos últimos partidos, entendiendo y viendo que defensivamente el equipo sigue cometiendo muchos errores y dando muchas libertades, y los rivales perdonando muchas veces al Barça, y lo que se mantiene respecto a la temporada anterior es que en la medida en que estos rivales sean mejores y aprovechen la gran cantidad de mano a mano que tienen contra el Barcelona, pues habrá partidos en los que al Barça le siga sin alcanzar, como le ocurrió claramente contra el Inter de Milán la temporada pasada. Notaba en la mirada de Ricardo Puig mientras hablabas, Barak, muchos apuntes de su parte. Los podría elaborar ahora. Paloma. Sí, le voy a refutar esto y aquello. No. Coincido al final en escenarios muy particulares, muy puntuales que ha tenido la temporada del Barça, que ya lo cita Barak, que creo que son esos 3, sobre todo 2 de ellos en competición europea. Yo creo que el título de campeón de invierno, para primero hablar de lo que ha sido el Barça en Liga, es la confirmación de que el Barcelona, si bien parece haberse alejado un poco de la forma del año pasado, no se aleja del resultado. Llegó un técnico que llegó al Barcelona por sus resultados, no necesariamente por sus formas, si bien aquel Bayern Múnich, que particularmente le hizo 8 al Barça, llegó a ser en algún momento muy, muy espectacular, y ese partido quedaba marcado. Fue una temporada muy particular, de pandemia, sin aficionados, sede única en Portugal, aquel escenario de Champions. Flick llegó avalado por lo que había ganado en el Bayern Múnich, y entendió que en el Barça la forma, bueno, se tenía que acompañar un poquito y tal, y la temporada pasada consiguió hacer de la forma y del resultado su camino. Pero el Barça, como los demás equipos importantes, lo que necesita es el resultado, y que haya sido capaz en esta temporada de cierta inestabilidad en Liga. Se le fueron 3 partidos, 2 derrotas y un empate, solamente 3 partidos. Tiene 15 goles más marcados que el Real Madrid y tiene apenas 5 más recibidos que la mejor defensa de Liga. Los números, que es lo que decía Rodri de este Barça, nos deberían de cerrar la boca y decir, ¿por qué mal el Barça? Si ha ganado 15 de los partidos de Liga hasta ahora, si es campeón de invierno, si le remontó la diferencia de puntos al Real Madrid, que falló el Real Madrid, bueno, pero después el Barça no podía permitirse fallar y no falló y le remontó. No tendría que caer por ahí de repente, Ricardo, desde nuestra parte también, y apuntando a lo que decía Barak y suma a Rodri en el tema. El juego te lleva al resultado, y muchas veces llevamos nosotros el resultado a condicionar ya una narrativa que esconde muchas cosas o que tapa muchas cosas que tendríamos que resaltar sobre el juego. Es cierto, el Barça es líder, tiene 4 de ventaja sobre el Real Madrid, pero ¿qué tan bueno es este Barça en relación a lo que era la temporada anterior? Cuando no era líder al terminar la primera vuelta, y sin embargo bajó su juego era mejor. Bajó en juego y bajó en forma, pero ¿qué nos va a importar más? ¿Qué vamos a valorar más? Está muy bien en el sentido romántico. Yo no creo hay que sentido romántico, Ricardo. El fútbol es el fútbol. Se juega para llegar a un resultado. Al resultado te va a poder caer, pero por hay casualidad, equipos que juegan para ganar. Incluso. Y el Barça, el Barça, por más que se quiere muchas veces convencer de la forma y del estilo y de tal, el Barça está en ese puñado de equipos, que no son muchos, la verdad. El Barça, el Madrid, en España, el City, el Arsenal, si se quiere, aunque el Arsenal pues se sigue saliendo de eso, ¿no? Que necesitan ganar, que está muy bien la forma. Si ganas además jugando bien, ideal, pero tú necesitas el resultado. Y este Barça de Flick hoy, pues agarrado al resultado más que a la forma, está ahí primero de grupo. El problema es que si el Barça se enfrenta a cualquiera de los equipos que citas que tienen que ganar y que por lo tanto tienen jugadores para ganar,
esos equipos, que son 6, 7, 8 o 9, no te perdonan sabemos. los 5 mano a mano que te perdonó el Villarreal. Y el Villarreal es uno de los mejores equipos de la liga. Pero esos no equipos sabemos. top te castigan. Y el Barça no saca el resultado que puede sacar contra ciertos equipos pero que el no Barça tienen también punch de los equipos que realmente están hechos para ganar. No sé, el Barça me parece que lo tiene. O sea, tú hablaste de la eliminatoria del Inter y a mí me pareció entender que dijiste que casi la mereció perder el Barcelona, cuando la sensación de todos es que el Barça perfectamente la podía haber ganado. Y Lo que podía dije haber fue que es jugado un la equipo final de vulnerable Europa. que recibió 9 goles. Bueno, y el Inter recibió 8, ¿no? ¿Cómo Correcto, quedó esa pero no le salieron eliminatoria? las cuentas y es espectacular. Bueno, no le salieron las cuentas. pero esa es una eliminatoria, o sea, que haya pasado el Inter y no el Barça fue casi una casualidad, ¿no? Una cosa del fútbol porque tenía que ganar uno, pero podía haber ganado la serie cualquiera. Casualidad no, porque te metieron 9 goles. Rodri, Ricardo. la última Después y nos está esta vamos y hipótesis. además te vamos a despedir con El Barça hubiera competido mejor, deseo de ¿eh? un cumpleaños fantástico, pero tu último Seguramente. apunte. A ver, yo estoy de acuerdo en lo que dice Barak, que el Barça contra los grandes ha fallado mucho esta temporada y no hay que engañarse a nadie. Yo creo que es justo el liderato del Barça porque no ha fallado lo que sí que ha fallado el Real Madrid. Si el Real Madrid no llevara 2 meses haciendo el ridículo, veríamos a ver dónde está, a pesar de que el Barça tiene que competir contra sí mismo y en cuanto a puntaje, resultados lo está mejorando porque el año pasado, acordaos del bache que tuvo el equipo entre noviembre y diciembre, que fue lo que hace que el Atlético de Madrid sea el campeón de invierno. Esto es cuestión, creo, de aprovechar los momentos para luego, desde la victoria, mejorar también sensaciones, que es lo que a mí creo que me falta del FC Barcelona, porque no me enamora, a mí no me enamora el Barça de esta temporada, porque estoy viendo que de vez en cuando alterna grandes partidos con otros que son bastante más bajos a nivel de juego, como por ejemplo el que vimos en ir más lejos en Vallecas, que es un Barça desdibujado, plano, sin plan B y sin ningún tipo de alternativa. Entonces, ahí es donde yo digo, y estoy muy de acuerdo con lo que me filtraban desde el vestuario de cara a las sensaciones que pueda tener el Barça en la Supercopa de España, de intentar ganar, de intentar dar un punto encima de la mesa para que en ese enfrentamiento con el Real Madrid se recuperen sensaciones y sobre todo ir recuperando a Lamine Yamal, que sigo viéndole lejos del nivel que ya demostró la temporada pasada, en un año muy complicado porque es año de Mundial, y a ver si a partir de febrero, marzo, abril los jugadores están al nivel que podían estar la temporada pasada. No va a ser fácil el arranque del nuevo año para el FC Barcelona cuando tengan que enfrentar a uno de los mejores equipos en mejor forma de la liga, como es el Español, en el derbi, en campo del Español además, y luego viajar a Arabia para cruzarse con el Athletic Club, que a un partido puede complicarle, y al Barça sobre todo a un partido le complica muchísimo. Rodri, feliz cumple, que lo disfrutes. ¿Cuál es el plan? Tus deseos para regalo los puedes mandar por WhatsApp. Porfa, después ya está pues en nosotros leerlo. Sí, si ¿no? podéis, lo puedo decir públicamente, que el Sporting tenga en el mes de enero un delantero y un centrocampista. Yo con eso, si podéis hacer algo y ayudar, Bueno, pues mensaje encantado. que vaya para México. ¿Un nuevo ¿no? dueño te sirve? No. Bueno, en realidad no. También, para Rodri quiere un aparato automático que le quite la nieve del coche, por lo que vemos todos en redes sociales, ¿no? también. No, estoy pillándole el tranquillo. Se así más o disfruta menos, igual, os ¿no, preocupéis. Rodri? Sí, claro, luego sin manos, pero se disfruta Un bastante. fuerte abrazo. Nos despedimos de Rodri. Chao, besos a todos. Feliz Dios. cumpleaños. Y ahora le abrimos la puerta a los números para este fuera de juego con Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip. ¿Qué hay debajo de su arbolito hoy? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? De maravilla. ¿Planes para la Nochebuena? ¿Qué tenés? Bueno, hay que esperar a Papá Noel, hay que ver alguna peliculita en familia, hay que cenar. Tengo una todos pregunta juntos. para ustedes. La película esta de Die Hard, no sé cómo la traducen en Bueno, España. Duro la de jungla matar. de cristal. Duro de matar. Duro de matar, Die Hard, ¿no? con... Dame el nombre, se me fue. Bruce Willis. Bruce Willis, Bruce sí. Willis. ¿Es película navideña? Solo Bueno. porque la fiesta de Navidad es la que No. pasa, en la que pasa todo lo que Bueno, pasa. pasa en fiesta de Hay Navidad. un, No, pero hay no, un no. cómo se hizo en YouTube. Santa Cláusula es película navideña. ¿De qué estás Seguro, hablando? pero es que aparece Duro de Matar o Die Hard, aparece en la lista de películas navideñas de la plataforma en la que estaba repasando qué película ver esta noche. No, decía que en Date de baja en inmediatamente. YouTube hay un detrás de las cámaras o un cómo se hizo de la película y cuenta el actor que hizo de malo, que era un actor que tenía así como acento alemán o algo así. Decía que en la escena final, bueno, yo creo que ya spoilers a estas alturas de esta Ya, película. esta es una se puede- película de se pueden hacer. 1990.
Por eso, han pasado ya 35 años. Quien no la haya visto, pues mala suerte. Que la escena final en la que el malo cae desde el rascacielos, desde lo más alto y se estampa contra el suelo. Por lo visto, esa escena la tuvieron que grabar varias veces y en las primeras tomas el director le dijo al actor que le iba a avisar de cuándo iba a empezar a grabar y cuándo le iba a soltar la mano para que él estuviera preparado y pusiera el rostro que tenía que poner. Y resulta pues, que en la primera de las tomas no le avisó y entonces le soltó la mano y esa es la toma que fue a la parte final de la película y por tanto la expresión que se ve en la cara del tío cuando está cayendo hacia abajo es una expresión real del susto porque no se esperaba que le soltara en ese momento. Es un ruso, Alexander Godunov, lo estoy viendo acá. No, ese no es. Es el único que encuentro acá en la lista de figuras. No, el malo de la película no es ese. Tiene nombre de extranjero. No, no me acuerdo cómo se llamaba, pero no era ruso, yo creo que era estadounidense. Este año le dimos pausa a esa porque la verdad, Home Alone como que ya no da para mucho, ¿no? Ya una vez la viste, se nos dieron una rachita importante de películas con Solo en Casa de Kevin. Mi película favorita, lejos, de esta época es Family Man. Está bien. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, está bien. No, yo sí Santa Cláusula, la verdad es que yo sí Santa Cláusula. Alan Rickman se llamaba el malo, Alan Rickman. Family Man, con Nicolas Cage. Con Nicolas Cage. Eso y con, te ponen ¿cómo como se llama medio ella? tristón, ¿no? Sarah Leoni, ¿no? ¿Es ella? No, sí, Sarah Leoni. También que hizo después de Madame es una buena Secretary, película una muy buena serie. de Navidad, ¿no? Los Goonies. Está bien. Sí. Bueno, Alexis, ¿Cuál? metámonos al primer partido que analizamos hoy, porque ahora estamos yendo con los Goonies, creo que paró la conversación. Chelsea, Aston Oye, una Villa. buena película para ver con los niños y tal. Está bien, hombre. Chelsea, Aston Villa, el primer partido, tercer y cuarto de la Premier League. Sorprendente posición que ocupa el Aston Villa, equipo del cual ya hemos hablado un poco en este espacio. Aston Villa viene siendo el mejor equipo de las últimas 12 jornadas de la Premier League, 7 partidos sin ganados de manera seguida. Creo que es una racha que no tenían en más de 100 años este equipo que ahora dirige Emery. Bueno, lo primero que hay que decir es que va a ser una Navidad extraña en la Premier, ¿no? Porque solamente va a haber un partido en Boxing Day, que va a ser ese Manchester United-Newcastle, y es la cifra más baja de partidos en Boxing Day desde el año 1982. En ese año el Boxing Day no se disputó, no hubo ningún partido, se trasladaron todos los encuentros al 27 de diciembre. Y bueno, pase lo que pase en este partido, la ventaja del Aston Villa respecto del Chelsea es lo suficientemente grande como para tener garantizados que la primera vuelta de la Premier League, al menos las 2 próximas jornadas, van a tener a las 3 primeras posiciones de la tabla inalterables. Vamos a ver si entre ellos se pueden intercambiar, pero los 3 van a estar en esas 3 primeras posiciones. Son 3 entrenadores españoles, Mikel Arteta, Josep Guardiola y Unai Emery, y van a enlazar, como digo, como mínimo 5 jornadas consecutivas en las 3 primeras posiciones, que es algo que nunca se había visto en la historia de la Premier League, no evidentemente de nacionalidad española, sino de ninguna otra nacionalidad, ni siquiera la inglesa. Lo más que había habido era 3 jornadas seguidas con entrenadores escoceses en los 3 primeros puestos. Sucedió en los primeros años de la Premier League, temporada 93-94, por ahí andaba Sir Alex Ferguson, con el United, por supuesto, George Graham con el Arsenal y Graham Souness con el Liverpool, que luego dio paso a Kenny Dalglish en una de esas jornadas que le sustituyó en el top 3, todos ellos entrenadores escoceses. Así que va a ser un hecho, creo, bastante relevante y yo creo que poco esperado, sobre todo por la presencia ahí de Unai Emery. Hay que decir que hace poquito también el Bournemouth, que tiene también técnico español, también estuvo entre los 3 primeros puestos de la clasificación. Y un detalle curioso de cómo respeta el Chelsea el espíritu navideño es que no sufre una expulsión en un partido jugado en Navidad desde hace 16 años. El último jugador del Chelsea expulsado en esta fecha fue Florent Maludá en el Boxing Day del año 2009 y fue justo precisamente ante el eterno rival del Aston Villa, que es el Birmingham City, y desde entonces son 46 partidos del Chelsea consecutivos en Navidad sin que le expulsen y aún así
no es la mayor racha en la historia de la Premier League. Esa la tiene el Liverpool, que lleva 22 años sin ver a un jugador expulsado en el periodo navideño. El último fue Salif Diao el 1 de enero de 2003 ante el Newcastle. Bueno, si este año no le expulsan a nadie al Chelsea, es ahora o nunca, ¿no? Porque este año siempre se queda con 10. Sí. Es un año para... Además, lo haría contra el otro equipo de la ciudad contra el que sufrió la anterior expulsión. Estaría bien, estaría curioso, se cerraría el círculo. ¿Cerrará el Arsenal como líder en la tabla de posiciones en el año calendario, al menos en el 2026? El Arsenal enfrentará al Brighton, equipo que le suele, no sé, salir bien en los últimos partidos, los últimos enfrentamientos. Ventaja para el Arsenal, me parece, en ese compromiso. Bueno, están jugándose ser el mejor equipo de la primera vuelta en la Premier League, y también el Arsenal, junto con el City, con el propio Aston Villa, se están jugando ser el mejor equipo del año en la Premier League. Si contamos solo los partidos de 2025, ahora mismo Arsenal tiene 77 puntos, Manchester City 77 y el tercero es el Aston Villa con 73. Eso sí, al City solamente le queda un partido, que es el que va a jugar el día 27, mientras que tanto Arsenal como Aston Villa van a tener 2 partidos, y uno de ellos es el del 30 de diciembre, en el que se van a enfrentar entre ambos. La última vez que el Arsenal fue en solitario el mejor equipo de la Premier League en un año natural fue en 2015, y la racha del Brighton en campo del Arsenal es extraordinaria, ¿eh? En las últimas 8 visitas el Brighton solamente ha perdido en 3, y en las otras 5 ha sumado 2 empates y 3 victorias. No obstante, estando el Arsenal como líder, ya la cosa se pone un poquito más complicada, porque el Brighton nunca ha sumado un solo punto como visitante ante un líder de la Premier League. Lo intentó en 3 ocasiones y en las 3 perdió. Eso sí, al Brighton se le dan muy bien estos partidos de Navidad, y sobre todo cuando lo juega fuera de casa. Lleva 6 años sin perder un partido de Navidad fuera de casa. La última derrota fue contra el Tottenham, y desde entonces son 3 victorias y 4 empates. El récord de partidos seguidos sin perder fuera de casa en Navidad lo tiene el Tottenham entre 2011 y 2019, que fueron 13 partidos seguidos, y ahí está el Brighton a la caza de ese registro. No se entregan títulos en diciembre, Ricardo, pero hay que valorar que el Arsenal ha llegado líder a Navidad en la Premier League en 3 de las últimas 4 temporadas, cosa que no pasó más que en 2 ocasiones en la Premier League. Digo, para ellos, que no pudieron hacer más que en 2 ocasiones anteriores en la Premier League. Tiene que tener mucho valor y tiene que ser además un incentivo, porque en las ocasiones anteriores el Arsenal, bueno, no es que no crean, no llegaba como llega ahora en el cúmulo de registros, ¿no? Semifinalista de Carabao Cup apenas el día de ayer, ganando el partido pendiente que tenía para meterse ahí a ese pool, líder invicto y además con una sensación como ningún otro en lo que es Champions. O sea, el cúmulo que tiene el equipo de Arteta para cerrar el año calendario da para pensar que esta puede ser. Algunos tenemos más dudas que otros, pero bueno, ya las veo. Vemos. Que lo que es una pena para el Arsenal, por lo que dice Alexis, es que como Chiqui no Tapia suele no sea suceder el presidente mucho, de la Federación Inglesa, ¿no? Porque por ahí le pasa lo que a Rosario Central y puede festejar algo, por fin. Bueno, no sé si la Premier League, mira qué curioso, no sé si nosotros en este momento podemos mencionar, sin buscarlo en Google, el nombre del presidente de la Premier League. No tenía. Yo no diría. Así, de primer esbozo. No, habla muchísimo. Claro, de es lo que yo siempre digo de Tebas. O sea, Tebas es el único presidente de liga que tiene ese afán de protagonismo que todo el mundo lo tiene que conocer. Estamos pensando. Probablemente sea Guardiola, ¿no? El presidente de la Premier League, ¿no? Pues si lo vemos como ha dominado en las últimas 10 temporadas, ya le tendrían que dar el título cuando en 18 meses se vaya. Vámonos hasta Italia, Atalanta-Inter, el partido que ocupa la atención de los números de Mr. Chip. Richard Masters es el presidente, sí, por cierto, pero Gran trabajo, Richard Masters. Es como el árbitro, si no hablan de ti, lo estás haciendo bien. Sí, señor. Un crack. Don Richard, sí, señor. Le dedicaremos un espacio en el próximo Fuera de Juego. Yo creo que es el primer Fuera de Juego en el que mencionamos al presidente de la Premier League. Debo creer que en 20 chirola de años de que tiene este programa en distintas plataformas, es la primera vez que al presidente de la Premier League se le da un espacio. Salvo aquel
hace muchas cosas muy bien la Premier League, ¿eh? Tienen entre otras cosas, tienen un foro que lo ocupan varios exjugadores y exárbitros y exentrenadores solamente para decidir sobre goles dudosos. Todas las semanas les llegan pues, los goles dudosos que ha habido en las últimas 2 o 3 jornadas y ellos los analizan y siempre siguiendo el mismo criterio e intentando ser coherente y que el mismo tipo de gol se catalogue siempre de la misma manera, pues ellos los evalúan. Y de hecho los clubes pueden protestar por los goles que ha atribuido inicialmente la Premier League y decir, no, pues yo creo que este gol realmente lo marcó tal, y lo analizan en el comité y cambian los goleadores, y me parece una cosa fantástica, ¿no? Aquí, por ejemplo, como en España, que lo que diga el árbitro va para adelante y hay árbitros que le han dado goles a jugadores que no estaban ni en el campo, una cosa increíble. Seguimos sin saber si Cristiano Ronaldo tiene 995 no, o eso sí lo sabemos, lo que sabemos es que hay una discrepancia sobre eso. Sí. ¿No? Realmente... O los mismos goles de Messi en la Liga, y recuerdo aquel gol en Mallorca de Alexis, claro, que se lo dimos a Messi por muchos años. O sea, lo siguen dando a Messi. Sí. O contamos los goles según la estadística de los clubes, de las ligas. De todas formas, con Cristiano Ronaldo se ha equilibrado la balanza porque hay un gol en Anoeta de una falta que golpea en la espalda de Pepe, que ese no es un gol de Cristiano Ronaldo, pero recientemente le han quitado uno que es suyo, un tiro desde lejos de Joao Cancelo, que le da a él en un partido contra Liechtenstein de Portugal. Él es el último en golpearlo. Y ese UEFA no se lo ha querido dar, con lo cual uno se compensa con el otro y las cuentas de Cristiano Ronaldo van a acabar saliendo, pero es un caso raro. Por ejemplo, Griezmann, que hace poco celebró los 200 goles con el Atlético de Madrid, tiene 4 goles que ni siquiera toca él el balón. Y bueno, pues estas cosas que pasan aquí en España. En fin. Atalanta-Inter, Alexis. Bueno, este partido es el último gran muro que le falta al Atalanta, ¿no? Que en los últimos tiempos le hemos visto ganar y hasta golear prácticamente en todos los campos grandes de la Serie A, la Juve, el Milan, pero el Inter se le sigue resistiendo. La última victoria del Atalanta contra el Inter, ya sea fuera o en casa, en Serie A fue hace 7 años, 11 de noviembre de 2018. Se adelantó el Atalanta con un gol de Hateboer, empató el Inter con gol de Icardi, luego Mancini, Jim City y el Papu Gómez hicieron los 3 restantes, ganó 4 en el Atalanta. Desde entonces son 13 partidos seguidos de la DEA sin derrotar al Inter en el campeonato italiano. El Inter en esos 13 partidos ha sumado 5 empates y 8 triunfos, pero es que además en los últimos 8 partidos entre estos dos equipos, contando Serie A y el resto de competiciones, el Inter ha ganado los 8 y en los 4 más recientes el Atalanta ni siquiera ha podido hacer un solo gol en esos 4 últimos partidos. El balance de goles es 12-0 a favor del Inter, que he estado mirando la última vez que jugaron en Navidad. Estos dos equipos fue en el año 94, el 2 de enero, y aquel día ganó la DEA 1-2 con goles de Magoni, de Dennis Bergkamp para el Inter, que fue el que empató el partido, y el gol de la victoria lo marcó Orlandini casi al final. Nos vamos despidiendo, si quieren, para que me cuenten nada más cuál ha sido el regalo más memorable que recibieron bajo un arbolito, Barak. Déjame a mí al final mientras pienso. Ricardo Puig, le llega su turno, también lo está pensando. Alexis. No, a ver. La verdad que no recuerdo. Porque arranqué con la pregunta, si quieren, y lo piensan. No, la camiseta, no, yo sí te podría decir, pues creería que la camiseta de alguno de mis equipos favoritos de niño, la de América, seguramente en México. O sea, tengo además una fotografía de ese día con la camiseta, esa camiseta ochentera, no sé si claro, tú y Alexis con la que jugaba el bíblico, la de la B de América. Sí, correcto. Y Antonio Carlos Santos, que para mí fue como niño el gran ídolo en América, así que yo creería que ¿Qué número en la espalda? A mí me regalaron un multijuego. ¿Qué número qué? ¿Tenía número? El Santos, el 13. Mi camiseta no tenía número. Nunca fui de ponerle número a las camisetas. Siempre me han gustado sin número y sin nombre. ¿Alexis? A mí un multijuego me regalaron. Uno de estos que tenía que tenía como 40 juegos al mismo tiempo, que era como un parchís y un dominó y un ajedrez. La machina. Y un montón de estos que había y bueno, me pasé todas las navidades jugando a esto. Sí. Barak. No me acuerdo si fue Navidad o no, pero siempre voy a recordar al hijo del portero del edificio de mis abuelos, que es una historia muy bonita, rápida. Tenían unos caballitos electrónicos que en ese momento eran increíbles, y a mí me gustaron tanto, que él me dijo, toma, debería ser al revés, ¿no? Yo le debería regalar algo.
pero me vio que me gustó tanto que me lo regaló y me dejó marcado. Yo tenía quizás 4 años. El nivel de acoso sobre el pobre chico de haber sido tal que dijo, ya, déjame vivir. Llévatelos Déjame ya. en paz, llévatelo. Vete a tu casa, llévate los caballitos, Sí, pero vete de aquí, llévate por los favor. caballitos, por favor, con todos los improperios que puedan incluir en medio de la frase, ya se pueden imaginar el diálogo entre el niño del edificio y Barack. Ya basta, déjeme. Ya. Bueno, gente, se les aprecia muchísimo y de verdad que un gran regalo ha sido el poder compartir este año la vuelta de Fuera de Juego en el mismo estilo, el mismo tono, con las mismas ganas, la misma energía, pero en un formato diferente, un modelo en una plataforma distinta, pero por el mismo modelo. Se les desea lo mejor para el 2026, que su equipo juegue bien, que no reclamen por los árbitros, que disfruten del fútbol, que vayan al Mundial si pueden o lo vean y lo vivan como lo que es una ocasión única y especial, por mucho que la FIFA quiera arruinar. Les mando un enorme abrazo. Abrazo a todos, Hasta luego. felicidades. Feliz Navidad a todos. Gracias. Chao. A cenar bien, adiós.